Hola hermano, Dios lo bendiga. Mire, tengo esto para enseñarles sobre la fe, que la fe, dice en Romanos capítulo 8, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, la palabra de Cristo. Cristo nos ha dado fe. Dios nos ha dado fe por medio de Cristo. Y esto es todo, es completo. Entonces dice que la fe viene por el oír. ¿Bien? Eso es lo que provoca la fe. Abre el oído. Es por el oír. Y, y después dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea que el entendimiento reconoce nuestro que esto es palabra de Dios, que esto es una esperanza de Dios, que esto es una fe de vida, una fe de Dios, viene de Dios, de parte de Dios. Entonces tenemos que ver su origen, que es completamente divino, y nosotros que estábamos sin esa fe. Ahí para ir haciendo una diferencia entre qué es lo que es de Dios y qué es lo que es el hombre y cómo es que viene. Es una esperanza al hombre. Bueno, aquí va a consistir en que en el reino de los cielos, en el arrepentimiento, en el perdón, en el camino de justicia, en todo lo que se refiere a la fe, en mucho hablar de fe ya. También está en cuando el Señor llega y se hace hombre, ¿cierto? Se encarna. Entonces la fe también tiene que ver con eso, ya con su preexistencia. También tiene que ver con la fe cuando viene el bautismo. También tiene que ver la fe cuando el Señor habla y los oídos se abren. Los milagros que suceden, pero no solamente enfocado en los milagros, sino en lo que se está enseñando. La fe también tiene que ver con la transfiguración. Bien. Eh, y también tiene que ver mucho con su obra, la obra de la cruz, de la muerte y la resurrección, la aparición y también, ¿qué cosa más? La ascensión, la entronación y la venida. Y esto es lo que quiero enseñarles. Como dijimos que la fe viene por el oír, ¿cierto? Y eso está en Romanos capítulo 8, dice que Él es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué? Porque esta fe va a provocar una confesión. Vamos a creer en nuestro corazón como hemos creído en el corazón, y luego ¿qué provoca? Una confesión. ¿Por qué? Porque esta fe provoca eso. Es como cuando dice también Isaías que los cielos se abren, cae la semilla, destila el rocío y la hace crecer. Y el corazón, ¿qué es lo que provoca? El brote, salvación. Entonces viene la justicia. ¿Cuál es la fe? Viene justicia de arriba y provoca en nuestro corazón salvación. Entonces tenemos justicia y salvación. Justicia viene y salvación provoca. ¿Cuál es la justicia? Que todo aquel que en él creyere será salvo. ¿Cuál es la justicia? Que viene de parte de Dios. Dios ha hecho justicia para salvarnos. ¿Y nosotros qué hacemos? Confesamos. Gracias a Dios por la salvación nuestra por Jesucristo nuestro Señor. Y eso provoca ya confesión del labio. Eso provoca ya el fruto del labio hacia el Padre. Y dice que Él es rico para con todos los que le invocan. Bien, ahí usted también puede entrar mucho para aprender qué es lo que es la justicia de Dios, ¿cierto? ¿Por qué viene? ¿Cierto? Por gracia. Se da cuenta que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para provocar ese brote. Bien. Y luego la salvación y todo que creyere será salvo. Se da cuenta que, y nosotros creemos en nuestro corazón y con nuestra boca confiesa salvación. Ya eso es. Y luego, ¿qué es lo que provoca eso? Arrepentimiento, provoca ese perdón de pecado en nuestros corazones. Y además dice que Él es rico para con todos los que le invocan. O sea que va a qué? Va a darnos la promesa también del Espíritu Santo, como también lo dice. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Y esta es una promesa muy enriquecedora, la promesa del Espíritu Santo. Y aquí vamos con el otro audio. Bien, cuando viene la promesa del Espíritu Santo a nuestro corazón, nos empieza a, dice,
que nos va a dar la luz del entendimiento. ¿Qué es eso? Lo que dice también el libro de Juan, más a todos los que le recibieron esa semilla, esa justicia que viene de parte de Dios, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es. Esa es la justicia, es la salvación. Ser hechos hijos de Dios, autoridad y poder para ser hechos hijos de Dios. Y eso era imposible para nosotros, pero Él lo ha hecho. Entonces, ahora tiene que ver con la persona de Él, para ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ¿cierto? Ni de varón, ni de todo lo que eso que dice, pero dice que son engendrados hechos por Dios. Esto es lo mismo que ocurre cuando, y nosotros vemos, Señor, yo que no tenía nada para ser hecho hijo de Dios, mas tú lo has hecho así. Por eso también en Romano también dice, yo vendré y Sara tendrá un hijo. Y lo mismo dijo Sara. Sara llegó y eh, dijo, mujer de 100 años, estéril, eh, y que tenga un hijo, el que se oiga, el que lo oiga, se reirá también conmigo. Porque es un gozo. Así también estábamos nosotros, hermanos. Estábamos nosotros con un corazón que no podía concebir justicia, no podía concebir salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados, como el cuerpo de Sarai, como nosotros muertos en delitos y pecados, sí, imposible. Pero ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que abre los cielos? Yo Jehová vendré. ¿Quién es el que viene y da la semilla a Jesucristo en el corazón? ¿Y qué es lo que provoca? Concibe el Hijo de Dios en nuestro corazón. Y ahora podemos nosotros también decir, gracias Señor, también nos gozamos con María, perdón, nos gozamos con la estéril, ya todo estará ahí. Y como dice, que más son los hijos de la estéril. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos, hermano. Y esto es una gran bendición explicarle esto también. Pero también sigamos, porque resulta que ahora viene la hechura. Dice el ser hechos. Hemos recibido ya nuestra corazón ya no está inerte, ahora está vivo por la semilla, y ahora viene, y ¿qué es lo que provoca? Abba Padre, aleluya, Abba Padre, eso es lo que provoca, Abba Padre, y empieza a gemir la tierra, Abba Padre, y dice que el Señor es el que hace crecer la semilla y él la rocía y le da, y dice, yo digo, Padre, y el Padre me empieza a escuchar y empieza a rociar de su comprensión, de entendimiento, ¿para qué? Para ser hechos hijos de Dios, porque estamos en un estado de neófitos, recién nacido, eso significa neófito, recién nacido, y tenemos que llegar al crecimiento, a ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? En eso es un proceso y la mayoría somos neófitos y tenemos que ir al crecimiento. Y ese es el molde. ¿El molde cuál es? El molde es Jesucristo. Jesucristo. Pero ¿cuál? En esta vivencia, el Cristo vivo en el corazón, en nuestros corazones. Eh, Esto también tiene que ver también con la hechura, con el molde, ¿ya? Eh, Tenemos que ser enriquecidos con estas doctrinas que son de oro, plata y piedras preciosas, que es lo que significan a Cristo en el corazón. Por eso que dice que nos ha hecho qué cosa. Por Cristo somos justificados, tenemos que entender la justicia de Dios. Por Cristo somos redimidos, tenemos que entender la redención de Dios. Por Cristo somos esa sabiduría, tenemos que entender la sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios, y eso te va a dar entendimiento a todo lo que va a ir componiendo tu corazón, tu mente, en tu actitud, en tu diario vivir, qué es lo que has recibido, que es poder de Dios y que el Padre te está transformando para tu crecimiento en esta fe.
Bien, y ya se está haciendo el Hijo en tu corazón, se está formando al Hijo de Dios en tu corazón. ¿Eh? Por eso es que decimos que ahora vamos a ver un pequeño contraste. Dice que em, Dios nos ha dado fe habiendo levantado a Jesucristo de los muertos. Y esta es la fe de resurrección de la cual se habla. Entonces, si Dios nos ha dado fe habiendo levantado a Jesucristo de los muertos, eso lo dice en el libro de Hechos, em, dice que la resurrección, la resurrección entonces provoca una fe para nosotros. Es una fe. Y esa es la fe de resurrección la que estamos viviendo. ¿Por qué es un contraste? Porque nosotros la recibimos, nos identificamos con ese lenguaje que la resurrección de Cristo es la fe de resurrección, la que nos enseña el Evangelio. Nos identificamos, pero nosotros todavía vemos nosotros mismos. Estamos aquí y tocamos nosotros. Estamos aquí todavía y vemos que es, ¿qué cosa? Vemos carne. Vemos todavía nuestras falencias, ¿cierto? Entonces, por eso es tan necesario entender que con lo que te dije en el verso anterior, la redención, la justificación, la sabiduría, ¿te das cuenta? Entonces, uno puede decir, bueno, pero si todavía estoy aquí en el pecado, ¿por qué todavía peco? ¿Por qué aquí? Pero también tienes que entender la redención, la salvación, la justificación. ¿Te das cuenta que también hay un contraste con eso? Pero es por eso, ¿por qué? Porque es la luz la que está alumbrando la tierra seca, como dijo Sarai, mujer de 100 años, estéril, que pueda concebir, y ella dice, y he concebido, y el que lo crea se reirá conmigo, se gozará. Entonces, ve su condición, sí, pero también, ¿qué cosa? La salvación que viene de Jehová, la salvación que viene de parte del Señor Jesús. Entonces, esto es totalmente enriquecedor porque muchas veces nosotros también decimos, pucha, pero ¿por qué pequé, Señor? Pero cuidado, ya has concebido al Hijo, hay perdón para eso. Y también hay crecimiento para no volver a hacerlo. Y eso también es algo como pastoral, la pastoral tiene que ver también con la conducta de uno y con el corazón de uno. Bien, y bueno, y también tiene esto, también tiene que ver con el contraste de cuál. Bueno, aquí te lo voy a en el otro audio. Este contraste tiene también relación con lo que significa que hemos recibido esta fe, pero todavía vemos nuestros cuerpos. Pero esta fe dice que es una fe de resurrección, pero nosotros todavía no vemos resurrección. Y aquí es cuando se viene esta palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué nos, la fe nos está diciendo que estamos esperando algo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que está esperando la fe? Y después dice, y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué está convencida la fe? ¿Qué nos convence la fe? La fe está esperando algo. Y también la fe nos está convenciendo de algo que aún no se ve. ¿Sabe qué es lo que es lo que estamos esperando? Y lo que aún no se ve es lo que ya hemos recibido, por eso se llama fe. Estamos viviendo una fe de resurrección. ¿Y qué es lo que estamos esperando? La glorificación completa de nuestros cuerpos. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Estamos convencidos, sí, hemos resucitado con Cristo Jesús, sí, tenemos justicia, somos hijos de Dios, sí, pero estamos convencidos pero de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque aún vemos nuestra condición humana, pero estamos convencidos. ¿Te das cuenta cómo esta fe empieza a enriquecer el espíritu y que es la convicción y que lo que es la certeza, la seguridad? Y por eso dice, y sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque los que se acerquen, acérquense con fe, porque Él ha dado esta fe de resurrección, de justificación, de salvación. Señor, aquí estoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, soy tu Hijo amado. Gracias, Señor, por haber recibido a tu Hijo amado. Y por medio de tu Hijo amado, yo también seré amado. Aleluya. Y el Señor se goza porque eso es lo que Él ha dado. Y eso es lo que que Él espera que le den al Hijo. Por eso dice que no es tan necesario honrar al Hijo, darle la gloria al Hijo y al Señor Jesucristo. Y así, pues, hermano, entonces estamos viendo esta fe de resurrección, una fe gloriosa, y, y es tan importante conocer esta fe para que tu corazón sea enriquecido. ¿Y, y para qué? ¿Por qué? Porque resulta que eh, nuestras propias razones también van a ir refutando, ¿no? Realmente van a decir, bueno, pero ¿y por qué todavía peco? ¿Y por qué todavía aquí? ¿Y por qué todavía acá? Y eso antes usted no lo hacía. Yo tampoco lo hacía. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos va transformando, que nos va llevando al camino de justicia para ser hechos hijos de Dios, y es una gran salvación. Y por eso también dice que el reino de los cielos es como una semilla, es la más chica de todas, menospreciable delante de todos los árboles de aquí, pero que cuando crece se hace la más grande de todas. ¿Por qué? Porque es una fe que las personas como que la menosprecian, como diciendo, bueno, sí, sí, todos creemos. ¿Cuál es cuál es el misterio? ¿Cuál es el asunto que le ponen tan fanáticos que son, tan aquí, tan acá, y pelean y hablan de aquí, acá, y cuántas cosas que han? Pero dice que cuando crece es gloriosa y se hace la más grande de todas. Y eso tiene que ver con la relación con el Señor. Por eso es que llega de una fe que es menospreciada a una fe gloriosa. Y sabemos que viene de parte de Dios. Es una fe que él mismo se hizo hombre. Y se hizo así como cualquiera de los otros. Y los otros no le encontraron ni parecer. Pero al momento él llega y dice, cuando levantara al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Entonces, cuando levantáramos al Hijo del Hombre, al que se hizo hombre, al que tomó forma de hombre, sabréis que yo soy, sabréis que Él es el Señor. Entonces, que Dios se haya hecho hombre y que luego se haya muerto en la cruz y haya resucitado, se haya levantado, es que ahora Él es Dios hombre arriba. Él se hizo hombre para levantar al hombre y para que todo aquel que se identificó con todos los hombres de abajo, para poder levantarlo. Y esa es la fe gloriosa. Por eso es que es tanto el anuncio que se hace de creer en Jesucristo, en Jesús, el Cristo, que Dios se hizo hombre, que Dios se manifestó en carne. Y ese Dios también dice la carta de Timoteo que era imposible que todos los hombres vean, ese mismo Dios que también después dice que es imposible que es inescrutable, es inescrutable, pero ¿dónde se ven? Se ve en Jesucristo. Eso es esa es la gran verdad. El inescrutable, el que nadie puede descifrar, es en el Dios hecho carne, por medio de Jesucristo se puede, Él se da a conocer. Esa es la fe. Ahora, como te comenté, la fe también tiene que ver con eso, primero la fe tiene que ver con, yo le llamo así, que Dios habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas a su pueblo, eso lo dice la carta de Hebreo, hoy nos ha dado por medio del Hijo, el cual es el resplandor de su gloria, la sustancia misma de su ser, el que sostiene todas las cosas, el que ha hecho la purificación y que se sentó a la diestra de su majestad. Entonces está hablando Dios, está hablando Dios, calcule
el valor de esa carta de Hebreos, capítulo 1. Está hablando Dios y le dice que lo sentó a su majestad, se sentó a la majestad, y que Él está hablando ahora con poder. La fe, mire, Dios está hablando por medio de Jesucristo y está hablando con resurrección, con poder, con resplandor de gloria. Está hablando en toda su plenitud. ¿Y esto cómo lo hace? En el lenguaje del primero, el lenguaje de su humanidad. La humanidad de Cristo es un lenguaje. La muerte de Cristo es un lenguaje. La, la cruz de Cristo es un lenguaje. La, el sepulcro de Cristo es un lenguaje. La resurrección de Cristo es un lenguaje. La aparición de Cristo es un lenguaje. La ascensión de Cristo es un lenguaje. La entronación de Cristo es un lenguaje y su venida es un lenguaje. ¿Y qué es lo que entendemos así fácilmente? Para no entrar en tanto detalle, porque esto es todo. Pero yo le diría, Jehová, el Señor se hizo cercano, ¿cierto? Entonces eso es un lenguaje de que Jehová, dice la palabra, Jehová está cerca. ¿Y cuál? ¿Qué es lo que significa cerca? En la humanidad de Cristo, en el Señor Jesús. Ahí está. Ahí está hablando, ahí está tocante y palpante. Y dice, y vimos su gloria como del unigénito, como el mismo Dios. Con él estaba Dios. Y ahí él no, en esa humanidad ya podemos ver hacia dónde, hacia la eternidad. Luego también podemos ir a la cruz de Cristo, el lenguaje de la cruz. ¿Qué nos enseña a nosotros? Poder y sabiduría de Dios. Ahí es donde se provoca el lenguaje de la justificación, la salvación, la redención, ¿cierto? Todo eso es riqueza. Después el lenguaje de la muerte de Cristo. Cristo murió. ¿Y qué es lo que es eso? Y dice Romanos capítulo 6, ¿o acaso no sabéis que habéis sido bautizados juntamente con Cristo en su muerte? Entonces ahí nos enseña un lenguaje de identificación. Siempre nos está identificando con Él. Por eso es que Él se hizo hombre, por eso es que Él se hizo cercano, por eso es que Él se hace semejante para identificarnos con nosotros. Entonces, su humanidad nos identifica con Él y su divinidad, hermano, nos identifica con su naturaleza divina. Qué importante. ¿Por qué? Porque dice que fuimos plantados juntamente con Él y dice que el Padre de Gloria fue el que lo levantó. Y ahora hablemos de la resurrección, el lenguaje de la resurrección. El lenguaje de la resurrección es que Cristo nos ha levantado. Perdón, el Padre nos está levantando, dice así, en Romanos capítulo 6 dice que el mismo Padre que lo levantó es el mismo Padre que nos está levantando a nosotros, así parafraseadamente dice, y el mismo que lo levantó es el que nos levanta a nosotros. Lea Romanos capítulo 6. Y el mismo que los levantó es el que nos está levantando a nosotros por su poder. Entonces nos está identificando con Él. Y así es cuando somos elevados, resucitados, levantados. Entonces el lenguaje de su resurrección es un lenguaje de vida, de resurrección nuestra. Y luego ¿qué? Apareció, pero apareció con marcas, las marcas de Cristo, hermano. Por eso que estamos, ¿por qué buscáis a los vivos de entre los muertos? ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Entonces ahí está. Entonces esas son las marcas de Cristo. Por eso dice Pablo que él llevaba las marcas, pero estas marcas no eran de azotes, no, sino las marcas de la resurrección, el dar, las marcas de derramar su humanidad, de derramar su divinidad. ¿Por quién? Por los hombres. Eso también significa redención. Tiene que ver algo con la palabra litro, que tiene que ver con derrame y con libación, con darse. Y Él se ha dado. Y por eso después dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, subo a mi Padre y a vuestro Padre. En la aparición Él aparece y dice, tocad y palpad que yo mismo soy. Tocad y palpad, que es el lenguaje de la aparición, el lenguaje que tiene que ver con esa unidad, con esa filiación. Yo mismo soy mi Dios y a vuestro Dios, soy mi Padre y a vuestro Padre. Eh, y luego la ascensión.
que tiene que ver con eso, con el lenguaje de poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, donde está Cristo sentado ahí arriba. Y luego viene el entrono, el lenguaje de la entronación. Cristo está sentado en el trono y Él nos está hablando un lenguaje de qué? De poder, de autoridad. Y dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y luego, ¿qué es lo que viene? Viene ahí, perdón. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos enseña todas estas cosas, porque dice que el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. En, en el Evangelio de Juan, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo dará a conocer. ¿Y dónde lo dará a conocer? En nuestro corazón, para ser hechos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Exaltando al Hijo del Hombre, levantando a Cristo en nuestros corazones. Sí, tú te hiciste hombre igual que yo, Señor, para perdonar mis pecados, pero para hacerme hijo de Dios. Y luego viene, ¿qué cosa? ¿Qué cosa viene? El fin. ¿Qué es lo que tiene que ver el fin? Con la venida. Él viene, el lenguaje de su venida. Y el lenguaje de su venida es la glorificación de nuestro ser, la glorificación completa de nuestro cuerpo. Primero de los que murieron van a ser levantados y luego los que están esperando su venida van a ser levantados. Y ese es el fin. Ahí está. Dios te bendiga, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.